Continuamos en este Vigo Debate hablando sobre la situación del sector naval. Había hablado el presidente de Aclunaga, Manuel, un poco ahora de esa estrategia de la Xunta para los próximos 4 años, del PERTE, el naval, y si los sindicatos quieren decir algo, tienen su momento ahora. Bueno, yo creo que el apunte que hacía Manuel es importante, que no se piense que esto es dinero regalado, presento un proyecto, si me lo dan, lo hago, si no me lo dan, no lo hago. No, esto es un proyecto que requiere una inversión privada y en función de esa inversión pues tendrás hasta un 30% de bonificación por parte de la Unión Europea, y tiene que ser un proyecto también que hay que entenderlo, que vaya encaminando hacia el cambio, hacia una industria sostenible, una fabricación de barcos ecológicamente sostenible, y no es miles de proyectos, no me dieron el dinero, no lo hago. No, tiene que haber una inversión y hay que aprovechar, porque ese es un 30% de esa inversión y nos pone en el futuro. O sea, ese cambio viene y está dando pasos gigantes, y estamos hablando pues, de que hay que renovar probablemente en no muchos años toda la flota pesquera, porque ahora, y más con el diésel, que además ya se ve que se va penalizando el tema del diésel también en la pesca. Entonces, ese modelo de pesca que tenemos con motores de combustión, diésel a futuro no tiene encaje. Y va a haber un nicho de mercado muy importante y muchos barcos que fabricar, pero claro, hay que ponerse en primera fila para ser los que al final lo hagamos, si no, lo hará el resto de Europa. Se me permite solo un matiz, cando falamos tamén de implicación das administracións, non sempre se está falando nin de cartos nin de axudas. Quer dizer, moitas veces realmente as administracións son as que teñen que liderar en algún momento calquer dese cambio, non só legislativamente, creando a legislación necesaria para que se den esas situacións, sino a veces sendo o motor de certas transformacións e movimentos. Dou un exemplo, Mesa do Naval. Que é mellor que a administración para que se dé esa situación? É dicir, realmente a que pode implicar máis a que se dé esa xuntanza. É simplemente un exemplo, que a veces parece que cando falamos das administracións simplemente se está reclamando inversións que podan ser necesarias ou non, e en todo caso os cartos públicos sempre teñen que estar claro que controlados, pero sí que a veces o que se pide é ese liderazgo a hora de apoiar a unha industria, sobre todo cando estamos falando dunha tan importante como o sector naval. Vamos a pasar al tema de Barreras, tras la decisión de la jueza de autorizar la venta a Armón por 14,7 millones de euros, y según la magistrada pues se primaba el pago a acreedores y la rápida reactivación de la actividad en detrimento de los puestos de trabajo, porque solo iban a quedar 20 personas de la plantilla de Barreras. Una decisión que evidentemente ha generado mucha polémica y que entiendo que habrá opiniones diversas, así que venga, empezamos por el sector, digamos, empresarial. ¿Quién se atreve a hablar en primer lugar? Bueno, yo si queréis, sí. Nosotros desde ASIMA hemos sido muy claros desde el inicio, tanto la propuesta de Gondan como de Armón a nosotros nos parecían válidas, sobre todo porque después de todo lo que hemos comentado, lo que ha sufrido el sector, lo que nos parece lo más importante es la viabilidad de una empresa sólida. Tanto una como otra nos parecían, ya digo, igual de acertadas en ese sentido. Nosotros respetamos la decisión judicial que se ha tomado a favor de Armón, y yo creo que ahí va a haber esperanzas. Estamos hablando del mayor astillero privado, son 300 metros cuadrados de instalaciones y es una capacidad que sin duda con una empresa consolidada puede dar alegrías al naval. En el tema de los despidos o la no renovación más bien, nosotros ahí respetamos la libertad empresarial de que una empresa que entra nueva en un astillero pueda decidir contar con el personal que considere más adecuado para los proyectos que quiera acometer. De todos modos, sí que creo que es importante resaltar el efecto tractor. Quiero decir, no solo deberíamos hablar de esos 100 empleos que evidentemente tienen su relevancia, pero yo creo que lo importante es qué va a pasar en la cadena de valor en Galicia, ¿no? Si hay un Armón fuerte en Vigo y si realmente se traen proyectos a la comarca, al final eso va a repercutir en todas las industrias, en toda la auxiliar, y se va a generar empleo para esas 100 personas y esperemos que muchas más, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Si realmente salen contratos, el problema es que falta personal, o sea que en ese sentido deberíamos estar cubiertos y el reto va a ser encontrar más gente, ¿no? Manuel. Nuestra postura es muy parecida, ¿no? En el sentido de que cualquiera de las dos opciones que teníamos, es verdad que había una tercera opción, que bueno, era un poco menos tangible, menos visible, pero tanto la opción de Gondan como Armón eran dos opciones viables. Armón hay que reconocer que es un grupo empresarial solvente, con capacidad económica de maniobra
importante, es decir, tiene una capacidad, tiene unos fondos propios de maniobra muy importantes, es decir, que le da una cierta solvencia. Evidentemente, no voy a decir que a nosotros como asociación nos hubiera gustado que se hubieran mantenido los puestos de trabajo, porque al final, pues, el valor de una empresa es el know-how de sus trabajadores también, no es solo una grúa o una grada, ¿no? Pero bueno, respetamos la decisión de Armón de quedarse solo con una parte de los trabajadores y desprenderse. Yo creo, como decía la compañera, temporalmente del resto, porque al final yo estoy seguro de que vamos a volver a ver barcos en la grada en Barreras, porque pues estamos viendo en Gijón, que parecía que, bueno, que era un astillero también llamado a desaparecer, ha entrado en manos del Grupo Armón, allí tienen pues barcos de gran tamaño y de envergadura, y yo creo que ese es un poco el destino que va a tener el astillero de Vigo, ¿no? Y además, pues, no hay que poner en duda la capacidad que tiene el grupo para la consecución de contratos y de pedidos. Es un astillero y un grupo muy competitivo, que tiene unos precios de mercado muy competitivos y que le hace pues, llegar a unos nichos de mercado muy variados. Hace todo tipo de barcos, ¿no? Pues hace un ferry, hace un atunero, hace un palangrero, 35 metros, hace un remolcador, 250 metros, o sea, tiene un amplio portfolio y entonces, pues, bueno, yo creo que es una buena noticia para la continuidad de la actividad en el anterior astillero. Ya no sabemos que también nos va a llamar Barreras, se va a Astillero Ría de Vigo, S.A., ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, pues vamos a perder la trayectoria. Pero sí que es verdad que va a ser, yo creo que un revulsivo para que se vuelva a ver carga de trabajo en las gradas y para que se vuelva a ver actividad. Y, bueno, lo de que va a haber problemas con la mano de obra, ¿no? Como decían los compañeros, eso es otro tema que podemos hablar después si queréis, también, para tratarlo después. Para tratarlo después, pero sí que es verdad que yo creo que es una buena noticia que el Grupo Armón apueste por el antillastillero de Barreras. Sí. Parte sindical, venga, Celso. A ver, de entrada decir que, bueno, que haya habido varias ofertas, que la jueza haya podido elegir entre varias ofertas, fue positivo, porque en Vulcano solo hubo una y es la que es. Entonces, es positivo. El que haya ganado Armón, realmente lo que saca a la luz es uno de los mayores problemas que desde la parte sindical vemos, y es el famoso modelo de astillero de síntesis. O sea, la estructura de la empresa principal es mínima y, sin embargo, quien hace los buques es la industria auxiliar con un volumen mucho mayor, ¿no? Podemos hablar de que pues, Armón puede tener 30 trabajadores de estructura, o sea, de la propia Armón con convenio propio, y luego hay 400 trabajadores en las gradas en casi 200 auxiliares, con lo cual está muy atomizada también la industria auxiliar. Entonces, ese es y el que más, o sea, y de los mejores convenios ahí sería el del metal cuando se cumple del todo. Entonces, ya vamos poniendo encima de la mesa ciertos problemas, que digamos que en un astillero, con este modelo de síntesis se han creado trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Los trabajadores de primera están en la empresa principal, con unas condiciones, y los trabajadores de segunda están en la industria auxiliar y en todo tipo de convenios. Entonces, ese es el principal problema, porque si Armón se hubiera hecho cargo de los 120 trabajadores, que son necesarios y que tienen un conocimiento importante y que no se pueden dejar escapar, porque como lo dejas escapar, cuando lo necesites no lo tienes, pues, pero habla de ese problema de astillero de síntesis. Hay que cambiar el modelo porque también nos pasó con Barreras, cuando había casi 1000 trabajadores de la industria auxiliar con el Edrina y tuvo el primer frenazo, esos trabajadores desaparecieron. Si esos trabajadores fueran de la empresa principal, ya se hubiera destacado en aquel momento que teníamos un problema serio con la gestión de Barreras. Entonces, es necesario analizar entre todas las partes cuál es el modelo de sector y de futuro, porque en este modelo de astillero de síntesis y sobre todo ya microsíntesis, ¿no? Pues nos lleva a que tarde o temprano vamos a perder todo ese conocimiento y esa capacidad que hemos creado con tantos años de formación y cualificación, y la vamos a dejar escapar. César. Ben, en principio, indo por diante, que nós non discutimos a solvencia nin de Gondán nin do Grupo Armón, iso creo que está sobre a mesa palpable, non? Sí que nós o que detectamos, primeiro, nos preocupa a pérdida de postos de traballo, iso é un hándicap a nós, e despois, sobre todo, que en todo este proceso sí que intuimos que foi pilotado hacia o resultado final, por certas informacións e certos informes que había, non vamos a entrar ahora en esa cuestión, pero sí que notamos que se iba un pouco hacia o resultado final. En todo caso,
A nós o que nos preocupa é a implicación real que teña o Grupo Armón no hosteleiro. Mais alá de que sabemos que é un grupo inmenso, con moita estrutura, e a noso parecer, digamos que estaba máis necesitado desa estrutura o hosteleiro Gondán, co cal entendíamos que posiblemente fora máis factible carga de traballo a través de Gondán que do propio Grupo Armón, dado que Armón pode diversificar en distintos hosteleiros e nun momento dado que colla barreras non significa que o poña a pleno rendimento. Eso era un hándicap. Despois, outra cuestión tamén que nos valoráramos é a posibilidade de que, claro, estamos falando de que un monopolio, Armón xa ten un hosteleiro na ría de Vigo, e non deixaba de ser moi interesante que outro actor, outra dirección empresarial entrara na ría, que a mellor podía dinamizar un pouco máis, incluso a hora tamén das interrelacións cas propias industrias auxiliares. Por eso nos miramos bastantes hándicaps con esta situación. En todo caso, miraremos, o tempo decidirá si realmente hai unha implicación real por relanzar o hosteleiro, e non nos esquezamos, e o comentaba Manuel fai un momento, que estamos falando do hosteleiro privado máis importante do Estado español. É dicir, precisamente o que ten barreras son o tipo de gradas, o tipo de construcións que se poden facer, que fora de barreras, se exceptuamos Vulcano, e que creo que non miraremos nunca máis un barco en ese hosteleiro, son irrealizables na ría de Vigo, co cal se perde unha posibilidade importante de entrar en determinado nicho de construcción que a día de hoxe, pois, sin barreras non sería realizable. Yo me gustaría hacer un inciso, ¿no? Sí. No es por llevar a la contraria cuando decía de trabajadores de primera o de segunda. El incumplimiento de las obligaciones socioeconómicas con los trabajadores no es responsable de Armón o de Gondán o de cualquier otro astillero que subcontrate. Es responsabilidad de los empresarios y las empresas que tienen trabajadores contratados. Son ellos los que tienen que cumplir con sus obligaciones socioeconómicas. Son los empresarios los que hacen que sus empleados sean trabajadores de primera o de segunda. No Armón, no Gondán, no Dosa. Entendamos claramente que las empresas tienen unas obligaciones socioeconómicas que tienen que cumplir y que son ellas las que hacen que sus trabajadores sean de primera o de segunda. No quiero entrar en debate, ¿no? ni entrar en discusión posible, o sea, que puedes entrar, pero quiero decir yo que no es, yo desde el conocimiento que tengo, no es y no ha sido nunca la política de Gondán, ni de Armón, ni de Nosa, la precariedad laboral o la pobreza laboral como medio de conseguir la competitividad de sus productos. No es esa la estrategia, hasta donde yo entiendo, y donde hablo pues, de las relaciones comerciales que he tenido con ellos, porque he trabajado para todos ellos. Entonces yo creo que hay que matizar eso bien, de que puede ser Gondán, puede ser Armón, puede ser Nodosa, pero las subcontratas es responsabilidad de sus empresarios. Sí, yo por añadir en ese punto, que es algo que además desde así me conocemos bien, lo comentaba antes Celso, ¿no? Los convenios están ahí, están para cumplirlos. Nosotros negociamos el convenio del metal, que yo me atrevo a decir que es uno de los mejores convenios a nivel industrial, y eso es un esfuerzo de todos, también de la parte empresarial. Nosotros en eso somos inaplacables. Nosotros, cualquier empresa que no cumpla sus convenios, estamos siempre a favor de la legalidad, ¿no? Entonces yo creo que también hay que un poco trabajar en esa línea de que efectivamente, no tanto hablar de esas dos clases de trabajadores, porque yo creo que al final también desprestigia un poco a la industria auxiliar y no tiene por qué ser así. Que se subcontrate ciertos trabajos no es algo negativo en sí. La libertad empresarial y el mundo funciona así, yo creo que eso no tiene por qué ser negativo en ningún caso. Lo que hay que trabajar es porque los convenios sean buenos, igual que lo hacemos en el convenio del metal, y que se cumplan, por supuesto. La competitividad no se puede conseguir a base de precariedad, eso es una estrategia totalmente equivocada. Entonces, evidentemente, pues hay que ponerlo también encima de la mesa, como dice ella, hay unos convenios que se negocian entre ambas partes y que hay que velar porque sean respetados, porque además el que no respeta el convenio no solo los que tengan precariedad en su empresa, sino que además se haciendo una competencia leal a los que sí la cumplen. Entonces, por eso nosotros tenemos que reclamar que todas las empresas que trabajan en un sector cumplan con sus obligaciones, tanto laborales como sociales como fiscales, porque si no, al final estamos generando un conflicto de competitividad o de competencia desleal, ¿no? Entonces, bueno,
Eso simplemente me gustaría ver. Por eso me gustaba matizar un poco. Vale, ¿algo que responderles? Tomamos nota. Vale. Tomamos nota. Sí, es cierto que, vamos a ver, una de las mayores competencias que tiene ahora mismo España es los astilleros de Turquía. Y digo por si alguno ve como referencia, y así como en Europa estamos hablando de barcos verdes, barcos azules, Turquía son barcos rojos. Y son barcos rojos porque están bañados de sangre. O sea, al menos 10 muertos por semana, sirios aparte, porque esos no los computan, en la construcción naval en Turquía. Y esa es la competencia de los astilleros de la ría de Vigo. Y eso es lo que nos ha llevado mucha carga de trabajo y que muchos armadores, incluso españoles, han decidido fabricar en Turquía. Entonces, las normas a nivel sociales y de seguridad debieran de ser para todo el mundo y no solo para una parte, y aquí no podemos pretender, saltándonos el convenio, no pagando los pluses, las horas al precio inferior. O sea, estamos en una dinámica, por eso decíamos que hay muchos problemas en el sector. No quería trasladarlos aquí encima de la mesa porque creo que es esa mesa sectorial en que la parte empresarial, tanto ASIME como ACNUNAGA, están de acuerdo, comisiones CIGA y también UGT están de acuerdo, de que sentémonos todos, administración escucha, miremos los problemas y pongamos encima de la mesa las posibles soluciones, que abordarán todos los escenarios, desde porque el mayor problema que tenía el sector naval no era la contratación, era la financiación. Pero es que estamos llegando a un momento en que ni siquiera llegamos a esa segunda fase de la financiación. No estamos contratando, porque están contratando en otras zonas geográficas del mundo. Asia arrastró mucho, incluso se metió en segmentos cuando le cayó el sector, se metió en segmentos como incluso los cruceros, que no era un segmento destinado a Europa. Entonces, por eso decía que el nicho de mercado a futuro es importante y la transformación de los buques es un nicho de mercado, la eólica marina es un nicho de mercado. Y si no estamos delante, todos juntos, empujando, pues probablemente se lo acabarán llevando otros. Pero bueno, yo me gustaría también matizar, siempre procuramos o intentemos llevarla hacia donde más nos interesa la seguridad. Siempre nos comparamos con Turquía o Rumanía. Hay un modelo coreano. Nadie hace falta que diga aquí los salarios que se cobran en Corea. Ya no hablemos del modelo japonés. Y podemos sacar la lista de barcos que sacan todos los años Japón y Corea. Y no es un modelo de precariedad, todos sabemos cuáles son los costes salariales en Japón o en Corea, o cuáles son los costes salariales en Alemania para Meyer, o cuáles son los costes que tiene Fincantieri en Italia. Entonces, al final, también tenemos que ser un poquito objetivos y también tratar de compararnos y de copiar el modelo de los mejores. Con los turcos no vamos a competir, tenemos que quitarnos de la cabeza de que no podemos competir con los turcos a base de bajar los precios, a base de precariedad laboral, a base de bajar los salarios. Nosotros tenemos que tratar de converger con los países que están en nuestro entorno económico, que son pues, Alemania, Italia, Francia, Corea, Japón. Pues si queremos competir con los chinos, pues no podemos. Dumping, ayudas de Estado, necesitamos... Si queremos competir con Turquía no podemos porque los salarios son los que son, las condiciones sociolaborales no existen, etc. Nosotros tenemos que competir con aquellos que al día de hoy todavía funcionan, todavía tienen carga de trabajo, todavía tienen sus nichos y tienen unas condiciones socioeconómicas parejas a las nuestras, porque me imagino que los salarios en Damen, en Holanda, no serán los de Turquía, ¿no? Y también tienen trabajo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer también un análisis de qué sector queremos y tratar de converger precisamente con ese tipo de economías, no basar nuestra rentabilidad a base de la precariedad, ¿no? Tenemos que competir con el de Turquía, ¿no? O con el de Rumanía, ¿no? Con ese no vamos a competir nunca. Lo que hablamos antes de puntos en común y puntos divergentes, nosotros tenemos que converger con otro tipo de astilleros y con otro tipo de economías y ver cuál es su modelo. Yo sí puedo añadir solo una cosa antes de cerrar este tema, que me parece también muy relevante. Yo creo que hay un riesgo en estas comparaciones que hacemos a veces un poco alegremente, dando a entender que aquí en Galicia queremos equipararnos a Turquía, ¿no? Yo creo que hay que prestigiar un poco más la imagen de nuestro propio sector. Yo te puedo asegurar que nuestras empresas, y somos 270 en ASIME, no están buscando el modelo turco. De hecho, nosotros tenemos un servicio de prevención mancomunado con 100 empresas y 3.000 trabajadores que llevamos 20 años trabajando para precisamente aumentar esa seguridad y salud laboral. Entonces, yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio a veces entre todos
de un poco poner en valor lo que hemos conseguido y lo que se hace bien, ¿no? Decir que queremos compararnos a Turquía a mí me parece un poco una temeridad, porque ni lo podemos hacer ni lo queremos hacer, la realidad es esa, nuestras empresas no quieren hacerlo como en Turquía, ¿no? Entonces tenemos otras armas para competir. Solo quería destacar eso por la parte también de atracción de talento, que me parece muy importante. Sí, íbamos con ello, pero César, queres apuntar algo máis deste tema? Sí, bueno, primeiro, que me alegra escoitar a Manuel, sobre todo falando de que xa non o sector naval, calquer sector industrial, é dicir, non vai a competir a través da precariedade. Iso é lógico, senón só temos que ter o espello de Europa, é dicir, entón que farían en Alemania, terían que estar todos no paro, pero sí que é verdad que moitas veces se potenciou iso, e aínda que é verdad que hai industria auxiliar importante e que digamos que intenta cumplir cas súas obrigas, tamén sabemos que hai outra parte importante da industria auxiliar, bueno, pois, que funciona como funciona, e moitas veces pois, realmente é a que acaba traballando nos asteleiros. Cuestión fundamental, por iso falábamos de que hai que estruturar que é o que se quere, que industria auxiliar se aposta, esas son cuestións fundamentais, porque ao final, se se potencia que non se debe potenciar, o que estamos facendo precisamente, entramos na competencia desleal. E depois, só un apunte, e sí que é verdad que falabas de claros exemplos, non vamos a falar aquí, por exemplo, do asteleiro de Hyundai en Corea, que está a outro nivel, pero aí tamén podíamos entrar nas complicidades que ten a nivel estatal e funcionamento con bancos, etc. Te lo compro todo, pero está claro que nosotros tenemos que converger con ese tipo de industria. Lo mismo que nuestra industria de la automoción es puntera en tecnología y compite con la industria automovilística europea, nuestros astilleros, que sí que tienen capacidad para competir, porque lo están demostrando, porque hacen proyectos de todo tipo, muchas veces sin haberlos hecho con anterioridad, y los sacan adelante, o sea, somos técnicamente capaces de hacer todo lo que se nos ponga por delante, pero sí que es verdad en ese aspecto que tú comentas que tenemos que converger con las economías de nuestro entorno. Nosotros no tenemos que intentar parecernos a Turquía, y los turcos te intentarán parecerse a los españoles si quieren en algún momento, ¿no? Bueno, tenemos que avanzar porque nos quedan muy pocos minutos y quería tratar el tema de, que lo puso Celso encima de la mesa, de faltan trabajadores en el naval. Como hay un poquito más de carga de trabajo, no hay perfiles para cubrir. Sorprende que ocurra esto, pero no sé qué se está haciendo mal al respecto, si es que este sector ya no atrae a los jóvenes y aquí nadie quiere meterse. ¿Qué está pasando y qué soluciones puede haber? Celso, venga. Bueno, lo primero, que para que un sector tenga atracción, tiene que estar, la imagen tiene que ser positiva, ¿no? Tanto de las condiciones de trabajo como las condiciones económicas. Y yo creo que el sector ha ido perdiendo imagen y ha ido perdiendo atracción. Eso sumado a que también las nuevas generaciones el tema de la industria lo ven como algo sucio, algo feo, entonces hay que atraer a esa gente. ¿Cómo podemos hacerlo? Pero campañas. Primero campañas de conocimiento de los sectores industriales, porque ya no es un problema exclusivo del naval, lo que pasa es que el naval necesita personal cualificado concretamente. Luego formación. No puede ser que hoy un trabajador que no sepa soldar y quiera aprender a soldar para ir al sector naval se tenga que pagar 3.500 euros de su bolsillo sin estar trabajando para aprender a soldar. Y eso pasa, son casos verídicos que te estoy poniendo encima de mesa. O el último de estos días, que para tener la certificación en materia de prevención, la empresa que tendría que ponerlo a disposición ese curso, se la exija que ya la tenga el futuro empleado y tenga que estar buscando por todos los lados dónde se puede sacar esa certificación porque no la tiene. No hay quien te la saque. Yo sé que Asime alguna campaña ha sacado, pero antes, por lo que era temas de cursos de prevención, que además eso, la administración primera implicada en que cuanto más cursos de formación en materia preventiva, perfecto, para la parte empresarial es una exigencia y que deberían ser ellos los que los ponen, pero todo esto lo dificulta. Entonces hay que empezar a analizar precisamente entre las partes qué formación necesitamos, qué profesionales hacen falta, y empezar a lanzar campañas de captación y de formación, porque no solo hay que captar a profesionales ya que estén trabajando en otras zonas geográficas, de hecho con esta bajada de barreras, pues la mayoría se han marchado de Vigo y están trabajando en otro lado. Y también necesitamos poner estabilidad, porque para que un trabajador profesional vuelva, que a lo mejor está por Europa adelante, necesita volver a Vigo con la idea clara de que va a estar estable una temporada larga, que si vamos a estar 3 meses y otra vez varapalo, pues entonces son elementos que le toca dinamizar a la Xunta. Esos son elementos que le tocan a la Xunta. O sea, los sindicatos podemos pedir, los empresarios pueden pedir, pero si la Xunta no pone encima de la mesa
lo que entendemos que es necesario entre las tres partes, para que podamos volver a tener profesionales, pues nos vamos a encontrar que andaremos buscando por el mundo adelante a ver quién quiere venir a trabajar al Naval de la Ría de Vigo. A ver, Sime, que tenéis desde hace tiempo con cursos de formación trabajando. Sí, a ver, nosotros lo tenemos muy cuantificado. Ahora mismo en el área de Vigo faltan al mínimo 300 personas para trabajar en el naval. Si realmente conseguimos reactivar el naval como se debiera, estamos hablando de duplicar esas cifras a 12-18 meses, con lo cual el volumen es inmenso, ¿no? Sobre lo que ya se está haciendo, bueno, hay algunas iniciativas. Nosotros desde ASIME llevamos años trabajando en esa parte formativa, ¿no? Ahora mismo, incluso con los propios sindicatos y la Xunta, tenemos un programa que se llama Empreganap para recolocar a 500 personas que perdieron su empleo en el naval en el 19 y el 20. Es un primer grano de arena. Nosotros acabamos de lanzar ahora también una formación hasta final de año para 1.500 personas en temas transversales, soldadura que comentábamos antes, prevención, robótica, automatización, maquinaria, todos los puestos que faltan, ¿no? El reto es un poco conseguir que esas formaciones sean lo ágiles suficientes para la demanda que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues un poco entre todos, claro. Nosotros desde ASIME toda esa parte de la prevención y demás es algo que trabajamos muchísimo. Ahora también creo que es importante que todos los que estamos aquí, las administraciones y demás, trabajemos más por esa parte de prestigiar el sector, ¿no? Porque sí que notamos, y esto es una tarea de todos, nosotros incluidos, la imagen que tiene el sector industrial en general y el naval también, pero todo el sector industrial pues, no es atractiva para la gente joven. Y muchas veces es falta de información, porque realmente existe esta imagen de que son trabajos penosos, peligrosos, pero en eso se ha mejorado muchísimo. Y de hecho el empleo más estable es el empleo industrial. De cara a alguien que decide una salida laboral o estudiar algo, donde mejor salarios va a encontrar y mejor prospección de profesional es el sector industrial, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo ahí para dar a conocer lo que realmente se hace en la industria hoy en día, que no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 20 años, y atraer esas personas que si pueden ser de aquí y las podemos formar, fantástico. Y si no, tendremos que buscarlas fuera, claro. Ese es el problema al que nos enfrentamos ahora mismo. Un minuto para cada uno, para César e para Manuel. Bueno, eu vou discrepar un pouco. A ver, primeiro, cando se fala de que faltan traballadores do sector, sendo verdad de que vivimos un proceso de parálisis que prácticamente levamos casi un pouco máis de 10 anos e desapareceu moitos profesionales que levaban moito tempo aquí, por certo, unhas condicións penosas, xente que levantou este sector e todo o mundo sempre se esqueceu deles, e hai xente que está vivindo con as pensións bastante penosas. Sempre me gusta lembrar iso. En todo caso, non é un sector atractivo e por moita propaganda que se faga, esa é a realidade. Primeiro, non hai estabilidade ninguna, as condicións non son as máis aceitadas, é dicir, en outros sectores incluso ao mellor estás en mellores condicións. Eu podo dar moitos exemplos de traballadores deste sector que están colocados en outros sectores e non te volven ao sector nin locos. É dicir, iso temos que mirar realmente cal é a problemática deste sector, é dicir, que xente que non quera voltar. E despois outra cuestión fundamental, temos centos de traballadores por fora, xa non digo no resto do Estado, sino por Europa. É dicir, se eses traballadores que son traballadores do sector non están aquí traballando, será por algo. Insisto, primeiro, non se dan as condicións, porque ti non podes traer a alguén que este traballando en Francia ou en calquer outro lado e dicirlle ven aquí para traballar 2 ou 3 meses e depois te vas para a túa casa. Esas son as cuestións fundamentales. Entonces, mentre non se reestructure realmente o sector, pois vai ser difícil que se recupere a ese nivel. Un minuto, Manuel, para acabar. Perfecto. Yo primero voy a acabar un poco como empecé, ¿no? Diciendo que bueno, el sector naval tiene dos partes, una la construcción naval de los astilleros y otra toda la industria colaboradora, que también tiene un peso importante. Hay que darse cuenta que los astilleros en Galicia facturan en torno a 800, 900 millones al año y el sector factura 1.900, o sea, que hay más negocio ese. Y entonces aquí tenemos dos dicotomías diferentes, ¿no? Las empresas que tienen una carga de trabajo estable porque tienen un producto, fabrican bienes de equipo, y luego están las prestadoras de mano de obra o de servicios, que son las que se someten a todos los dientes de sierra que tienen las diferentes cargas de trabajo los astilleros. Es fácil, no es atractivo. La gente no trabaja en el sector naval porque no es atractivo. Discutir por qué no es atractivo o hablar de por qué es atractivo nos va a llevar más de un minuto. Sí, pues no podemos entrar porque me dice que tenemos que cerrar. Pero el primer problema que tiene el sector no es atractivo. Los motivos serían diversos y largos para hablar. Pues ya hablaremos en otra ocasión de esta mesa que hemos convocado nosotros aquí del Naval, así que agradeceros a todos, a Manuel, a Lorena,
a César y a Celso que hayáis estado hoy con nosotros aquí. Que vaya todo muy bien, gracias. Y aquí lo dejamos, la semana que viene más Viva Debate, adiós.